Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un programa más, un día más, un episodio de Hoy Me Sale Azul. Hoy venimos grandotes, hoy venimos ensanchados, venimos bien porque hemos sido campeones de la Copa España en esta Final Four que se nos ha dado muy bien, y que hemos ganado primero a Orense en un partidazo que hicimos y luego a Palencia. Si bien no con a lo mejor tanto brillo baloncestístico, pero sí con mucho carácter y en un partido extraordinario de los nuestros que con toda la afición en contra, que apretaba, que no sabéis cómo apretaba, pues se llevó la victoria en Palencia. Así que nada, un trofeito, campeones de España, un poquito de dinerín y que a ver si nos sirve para invertir en el equipo, porque ya hablaremos que hay cosas que tenemos que hablar y asegurado el segundo puesto. Así que nada, antes de nada, están aquí con nosotros Allen y Sergio. Hoy es Classic Time. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Todo bien, lunes lluvioso, pero bueno, la verdad que se lleva Sí. mejor después de la victoria de ayer. Sí, la verdad es que sí, porque llevamos unas semanitas que el tiempo no acompaña. No apetece salir de la cama, ni de la habitación, ni de nada. Pero lo hacemos. Antes de nada, quiero dar una mención, mandar un saludo a dos aficionadas que se lo pasaron pirata, sufrieron, animaron, apoyaron viendo el partido y sobre todo una de ellas que es asidua del programa y nos lo dijo y le dije, bueno, pues yo te mando un saludo en el próximo programa, un saludo para Berta y para Patri, que son súper seguidoras, bueno, sobre todo Patri, seguidora del programa y que coincidí en Palencia con ellas y vibraron y disfrutaron y sufrieron y al final pues celebraron la victoria como tiene que ser. Patri, un saludo. No te pierdas este programa, no te pierdas ninguno, o sea que espero que tampoco. Así que nada, hoy venimos con la camiseta del San Pauli, equipazo, barrio de Hamburgo espectacular y equipo del que cualquier ser bien pensante tiene que ser aficionado. Y nada, pues nada, camisetón hoy del San Pauli. Camisetón. Me está un poquito justita porque es de mi hijo. Es de mi hijo mayor que tiene más cuerpito que yo. Tiene más tipito. Yo me está un poquito que así sentado al pego, pero levantado no puedo salir a la calle con ella. Así que nada. Que comenzamos con el femenino, que no son buenas noticias, la verdad. Y luego tenemos muchísimo hoy que hablar del masculino, muchísimo. Yo lo siento mucho, pero es que el masculino es una máquina de generar noticias que no es normal. Así que vamos con lo malo, con el femenino que perdimos. Perdimos un partido que vinimos aquí a decir el otro día que era vital, pero vital. Para mí, incluso más vital que el partido de Grecia de Olympiacos. Y la verdad es que no dimos la talla. Perdimos incluso cerca de perder el básquet a verás. Ganamos de 14 en la ida y allí perdimos de 11. Y no dimos la talla. Otra de arena. Y chicos, esto no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que ya nos define claramente con un único objetivo que es la salvación. No hay más. Pues sí, al final, además parece que un poco el efecto que se había visto en los primeros partidos de la era Olmo, digamos, se está disolviendo bastante. Con lo cual, no es ya solo que haya habido una derrota más, una derrota menos, sino que volvemos a estar un poquito con dudas que parecía que más allá de no habernos llevado alguna de las victorias en los equipos, en los partidos con equipos potentes, pues bueno, ahí podíamos, digamos, agarrarnos todavía un poquito a ciertas sensaciones. Bueno, pues este partido ya disuelve un poquito esa idea. Yo creo que, como dice Eugenio, te aboca a pensar ahora mismo solo en intentar meter tierra de por medio con el descenso y convierte el próximo partido en una necesidad ya importante. Sí, Galen, ¿eres optimista? ¿Cómo estás viendo al equipo? La verdad es que nos lastramos tremendamente que
que el Berkani 0 puntitos. Sí, En la verdad 26 es que, minutos. bueno, es una jugadora que está siendo irregular. Yo creo que por su estilo de juego era algo que podía suceder, pero sí que es cierto que necesitamos un poquito más por su parte, porque, bueno, llevamos toda la temporada con varias certezas, como pueden ser Frida, como pueden ser Ezeibo, como puede ser Juana, pero obviamente cuando Berkani está acertada, pues da la sensación de que podemos competir con cualquier equipo. Lo que pasa es que, bueno, a nivel de decisiones es una jugadora que cuando no está acertada, pues tiende a restar, a tomar malas decisiones, a tener cierta ansiedad por la anotación, porque ella es una anotadora, y eso, pues como decía, nos puede lastrar un poquito. Bueno, yo creo que este año el club está cumpliendo un poco el cliché típico de que haya ciertos equipos que jugar competiciones europeas no les sienta demasiado bien. Y yo después de lo visto en estos últimos partidos, estas últimas semanas, como decía Sergio también, el efecto Olmo se ha diluido un poquito, pero también tengo esa sensación de que estamos priorizando, digamos, un poco la Eurocup y eso hace que en Liga pues nos peguemos varios palos. Yo creo que el partido contra Valencia era pues eso, un rival complicado, pero este último partido yo creo que estuvimos compitiendo bien durante muchos minutos, pero a final de partido empezamos a tomar malas decisiones y en cierto modo creo que la gasolina no nos dio. Y claro, cuando pones tanto tu foco en la Eurocup, porque lógicamente la temporada en Liga Femenina no está siendo buena, pues te pueden pasar esas cosas. Y viendo hace unas semanas en las que quizás estábamos un poquito optimistas pensando en, joder, ojalá salgamos de esta situación porque la Copa, bueno, lógicamente no nos íbamos a clasificar, pero los puestos que daban paso a la Copa estaba a 1 o 2 victorias y ahora de repente pues nos hemos visto algo descolgadas con las derrotas y estamos en una situación complicada porque estamos ahí con Abaraski en problemas y no sé cuál es la solución, pero hay que empezar a poner nuestra mente en la liga y a sacar victorias porque si no nos vamos a ver en una situación muy difícil a final de temporada, que es lo que no queremos. Y una vez solventemos un poco ese problema que tenemos en la liga, yo creo que ya nos podremos centrar en la Eurocup. Pero yo creo que la liga es muy importante porque estamos en una situación compleja. Bueno, pues a ver hacia dónde vamos. Yo sigo viendo la plantilla y creo que tenemos una plantilla para no sufrir, pero bueno, al final ahí yo Gran Canaria lo doy un poquito desahuciado y uno se va a salvar de la terna entre Araski, nosotros y Estepona. Esa va a ser la lucha. 2 van a caer, uno va a salvar. Esperemos que seamos nosotros, pero hay que ponerse la pila. La buena noticia, el partidazo de Carla Osma, 14 puntos en 4 minutos con 4 de 6 en triples, más 4 rebotes. Frida en su línea, 23-6 y muy bien también en NECA con 8 puntos, 12 rebotes. Necesitamos que el fichaje Laura Erikstrup, que solo jugó 6 minutitos con 2 puntitos, 2 rebotes, entre un poquito más en dinámica y nos pueda ayudar un poquito más. Y bueno, yo sinceramente espero que el equipo salga para adelante porque creo que hay mimbres para hacerlo. La próxima jornada jugamos en casa contra Euskotren. Partido, vamos, bueno, es que todos son importantísimos. Todos. Todos son importantísimos. En Euskotren, donde tenemos la buena noticia de que esta maravillosa jugadora y aún más maravillosa persona como María Eraunzeta Murguil, amiga del programa, nos va a visitar en Magariños. Así que todos a verlas y plantilla, vamos, y partido que tenemos que ganar sí o sí. Es el día... Uy, que lo tengo aquí, que ahora no va esto. Madre mía. Perdona. Ahora no me hace caso. Lo miramos si quieres. Sí, es que lo tengo aquí, pero es que no me hace caso la tablet. Ah, aquí lo tengo. Ya está. Es el día Sábado, 31, eso es, sábado a a las las 7:30. 7:30. El sábado 31 a las 7:30 en Magariños. Así que nada, a llenar Magariños porque las chicas necesitan la ayuda sí o sí, como sea. Volvemos al Primera Fe. Ganamos primero de 20 o de tal a Orense, 19, ¿no? 71-90. 19.
en un partido muy serio, un partido, bueno, que ya ha quedado en el olvido por la importancia del partido del domingo, pero bueno, un partido de los mejorcitos que yo he visto este año junto al de Tizona de Copa. Muy serio, todos muy bien, Asier muy bien. Bueno, un partido redondo que nos llevó a la final contra un Palencia que jugaba en casa, pabellón lleno, afición apretando y bueno, pues 69-73 con un partidazo. Sí, por fin, decíamos el otro día. Lotana es nuestra apuesta, hay que apostar por Lotana y hay que darle a Lotana. Pues Lotana apareció, hizo un verdadero partidazo, apareciendo en los momentos importantes. Ojo, en ataque y en defensa, con 16 puntos y 8 rebotes y 25 de valoración, MVP del partido. Partidazo también de Jason Granger con 12 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias, 19 de valoración en 24 minutos. Y en general un partido muy bueno de todos. Vamos a hablar de lo bueno y luego hablamos de lo malo, porque ha habido cosas malas. Y bueno, ayer tocaba disfrutar y celebrar, hoy también, pero tenemos que empezar a analizar que hubo situaciones. Estamos ahora en una situación complicada porque Hugo se lesionó en la rodilla, no tiene buena pinta. No digo que sea una lesión grave, pero que como él ya tenía esas molestias que tenía, más esto, pues es probable que le tenga un tiempo apartado, lo cual convierte a Alberto Ortego en profeta con el fichaje de Petinian, pero Asier solo jugó 6 minutos, tuvo un problema en el hombro, tuvo una especie de dislocación en el hombro, se le salió, se lo estuvieron colocando. Vamos a ver hacia dónde va eso, porque ya si también Asier se tiene problemas y perdemos de los dos jugadores interiores ahí, sí que vamos a notarlo. Pero bueno, somos campeones de Copa, chicos. ¿Cómo lo visteis? Luego, que nadie se vaya, porque vamos a hablar de todo esto, pero es que luego vamos a hablar de la llegada de Petinian, de qué ocurre con estos lesionados. El otro día Manu aquí habló de Mannings. Se está diciendo que Manu está cerca de obra, pero no del todo. Bueno, de muchas cosas tenemos que hablar, ¿eh? De jugadores exteriores que Allen ha mirado por ahí que a lo mejor no pueden ser útiles. Un montón de cosas vamos a hablar. Así que no os vayáis, ¿eh? Lo digo por si pensáis que vamos a hablar de cosas que ya habéis visto y de la Copa y tal. Sí, pero es que luego vamos a hablar de otras muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Chicos, campeones, tenemos asegurado el segundo puesto. Primero analizamos un poquito el partido, cómo visteis al equipo, cómo visteis todo eso y después las consecuencias de ser segundo, todas esas cosas, que hay también mucho debate con todo eso. Venga, el que quiera lanzar, que se lance. Bueno, yo creo que tú dabas un poco antes el resumen general de la idea del partido, y es que si el de Orense pues había sido más brillante, este tuvo más de oficio, de competitividad, de mantenerse en el partido en momentos importantes, que es una cosa que hemos comentado, que nos ha faltado en muchos momentos clave, y que en una cancha muy difícil, porque el público aprieta mucho, y en unas circunstancias que acompañan esa presión, pues se saca una victoria importante. Perdonad, porque voy a estar tosiendo cada 2 por 3. No te No te preocupes. preocupes. Pero bueno, a mí más allá de que las consecuencias me parezcan importantes, creo que el partido en sí tiene bastante valor para nosotros después de momentos un poco de flojera en la temporada. Allen. Bueno, yo creo que hay muchas notas positivas que sacar de esta Final Four y estos dos últimos partidos. Yo creo que lo principal, en relación con lo que comenta Sergio respecto al carácter del equipo, porque yo tuve mucha sensación durante el partido, especialmente contra Palencia, en que sabíamos gestionar una buena defensa durante el partido en general y unas buenas situaciones de ataque generando ventajas. Y eso provoca que nos podamos ir 8 o 10 puntos arriba en dos momentos del partido. Dos momentos en los que daba la sensación que posiblemente podríamos intentar romperlo, aunque lógicamente con el ambiente de pabellón de Palencia, jugando la Final Four allí en Palencia, eso iba a ser complicado, pero sí que hubo sensación en muchos momentos de que estábamos siendo superiores.
Y bueno, hubo ahí un par de situaciones que esa ventaja fue dilapidada. En algunos casos, pues uno de ellos fue por el golpe que sufrió Hugo, que yo creo que moralmente nos tocó un poco. Y bueno, en ese segundo cuarto donde los últimos 5 minutos los árbitros permiten mucho contacto por parte de Palencia, fallamos ahí unas situaciones debajo del aro, pero eran momentos en los que yo sentía al menos que estábamos siendo superiores, y después de todo eso, que llegue el último cuarto y nos veamos 4 puntos abajo, psicológicamente es algo duro para un equipo de baloncesto jugando una final de Copa, y yo creo que la gran noticia es que conseguimos darle la vuelta y nos volvimos a poner por delante, y sobre todo gracias a la veteranía del quinteto tipo, ¿no? Digamos, el que tiene experiencia con Granger, con Sergi García, con Garino, con Magrio Baulet, que iban entrando, saliendo, y con Lotana. Yo creo que supimos cerrar el partido, sobre todo porque tanto Lotana como Granger en ese caso supieron jugar esas situaciones, y además de rendir en ataque, que fueron los que anotaron las canastas decisivas, estuvieron muy bien los dos en defensa. Granger forzando una pérdida y una lucha de Jakovic, y Lotana básicamente poniendo un tapón a Bori en la última jugada, y previamente tocando un balón a un tiro de 5 metros de Wintering, que provoca también una pérdida de balón por parte de Palencia. Entonces, Bueno, y un flash que hace a Wintering, que le hace recular y que retrasa todo el y Wintering se ataque. levanta, le toca el balón, acaba doblando el balón Wintering porque Lotana le toca el balón, no puede hacer el tiro bien y pierden el balón. Yo creo que son dos acciones clave de dos jugadores que probablemente hemos tenido durante la temporada ciertas sospechas de su rendimiento defensivo, y que hemos podido ver que en un contexto de una final son dos jugadores que también son capaces de rendir atrás y no solo adelante. Son dos jugadores veteranos. Conocemos perfectamente a Jason, y bueno, que es un jugador de 36 años y que juegue muchos minutos, pues suele provocar que no pueda estar al 100% en los dos lados de la cancha. En el caso de este partido jugó 24 minutos y pico, 25 si no recuerdo mal, y estuvo decisivo, no solo en ataque, sino en ese aspecto también. Yo creo que eso es una noticia importante, y bueno, lógicamente el partido de Lotana, que fue el MVP, pues también es una nota muy positiva. Si vamos a analizar un poco el partido o en general el torneo en general, yo creo que hay varias notas positivas, y estas dos son dos de ellas. Yo, que tuve la suerte de presenciarlo en directo allí en Palencia, valoro positivamente sobre todo dos cosas. Una más a nivel general de tono de que el equipo mantuvo un ritmo alto de energía y de intensidad durante todo el partido. Yo creo que a nivel defensivo hicimos un partido muy bueno, muy bueno. Y luego a nivel carácter, ¿no? Yo creo que es un partido que vamos casi todo el partido ganando, a veces de 8, de 10 puntos, tal. Y justo en el último cuarto, cuando quedan 3 minutos o así, ellos pegan un arreón, decisiones arbitrales, tal, no sé qué, y se ponen cuando quedan 3 minutitos o por ahí, se ponen 4 arriba. El pabellón no sabéis cómo apretaba, eso era tremendo, el ambientazo que había, éramos muy poquitos los que había de estudiantes. Y el equipo sacó carácter. El equipo no se fue para abajo, sacó carácter después de lo que significa psicológicamente ir todo el partido por delante, y que a falta de 2-3 minutos se pusieran por delante ellos, de 3 minutos. Y sacó carácter, siguió defendiendo, siguió atacando, levantó la cabeza, se rehizo y mostró un carácter de campeón que a mí me enorgulleció y me tocó. Yo me gustó muchísimo, independientemente de que luego se pudiera jugar mejor o peor, que eso son circunstancias que muchas veces analizamos, y que bueno, que esto que hablo va un poquito más allá de eso, y fue lo que más me gustó del equipo. Sí, yo creo que el carácter defensivo, la mentalidad para no salirte, tanto cuando el equipo de enfrente tiene un buen parcial, como cuando los árbitros te meten un momento de mucha frustración por varias decisiones, bueno, son todos elementos con los que hemos chocado unas cuantas veces, ¿no? En los últimos golpes que se ha llevado el equipo. Y este partido da una impresión de madurez que te da un poco de confianza
en cuanto a volver a llegar a esos momentos claves con un precedente un poquito más positivo, ¿no? Y desde el que ver que si damos un pasito en defensa y que si luego no nos volvemos locos jugando minutos importantes, tenemos luego muchas herramientas a nuestro favor, jugadores con una capacidad y una experiencia que valen su peso en oro y que, bueno, que es bueno verlas de verdad funcionando en un partido importante, como lo era este por muchos motivos. Hemos hablado de las cosas buenas. Vamos a hablar de las cosas negativas de este fin de semana y luego hablamos de lo que supone que es ser segundos, no ser segundos, de lo que viene y de todo eso, de las incorporaciones que debemos hacer, que no debemos hacer y de las que hemos hecho ya y todo eso, porque la incorporación de Petinian ha sido esta semana, justo que la semana pasada hablamos, que por cierto, estupendo el programa de la semana pasada. No, a ver, no digo estupendo en plan de tirarnos flores, pero quiero decirte que fue un ejemplo claro de que todos expusimos lo que nosotros pensábamos que a lo mejor... Y me gustó mucho porque cada uno tenía su idea y no todos coincidimos. Y me pareció muy bonito porque eso quiere decir que cada uno entiende esto de una manera y que 2 más 2 nunca son 4 y que cada uno ve una situación y ninguna... Uy, que me reviento el boli. Y ninguna es inapropiada o inacertada, ni otras son acertadas y unas sí y unas no. Lo son todas en tanto en cuanto son la manera que tenemos cada uno de nosotros de interpretar cuáles son las necesidades del equipo y cuál es lo que le vendría bien. Y me gustó mucho que no coincidiéramos y que cada uno tuviéramos esa visión. Bueno, dicho esto, cosas negativas. Hugo se lesionó. Hugo se lesionó en una jugada intentando llegar a un tapón, en una entrada. Yo estuve allí en directo, lo vi, bueno, enseguida se le puso hielo y se le inmovilizó la rodilla y bueno, es verdad que no era día para celebrar, no era día para otras cosas, pero ya íbamos a comentar aquí en relación al fichaje de Petinian que venía dado porque Hugo estaba arrastrando dolor, estaba arrastrando molestias y había sensación de que probablemente tuviera que parar algún partido o que no pudiera seguir el ritmo de competición que a lo mejor necesitáramos durante todos los partidos para competir por el ascenso, y por eso la llegada de Petinian. Después de este incidente que no sabemos lo que es, supongo que hoy y mañana le verán los médicos, no tiene pinta que vaya a estar o que esa rodilla vaya a mejorar. Pero es que a eso se suma que Asier tuvo un problema en el hombro, se le salió, se lo colocaron, no sabemos si es una dislocación o no, él estaba con bastante dolor. Bueno, vamos a ver, porque Petinian lleva mucho tiempo sin jugar, tiene que ponerse en forma, tiene que llegar y hablábamos el otro día. Allen lo decía, Sergio, en esto sí coincidíamos todos, que veíamos necesario una incorporación de un exterior que mordiera un poco y que subiera el listón físico del equipo. Parece aún más necesario, ¿no? Con estas cosas, con estas bajas. Aunque no sabemos todavía ni lo de Asier ni lo de Hugo, pero bueno. Sí, es eso por delante. Al final, cuando tengamos ya un poco el parte de bajas definido, podremos ser un poco más precisos. Pero bueno, yo creo que por lo menos es otra de las razones por las que llevarse este partido es tan importante, ¿no? Porque esa seguridad de ir a ser, en el peor de los casos, segundo de cara a entrar en el playoff, yo creo que te da ahora cierta tranquilidad para, aunque las circunstancias se hayan unido un poco y si igual ahora te ves con varios jugadores fuera, bueno, pues tampoco tener que seguir arriesgando a los siguientes en la lista, digamos, que con los que ya hay que tener un poco de cuidado, que aquí lo hemos comentado, situación de Pato, ¿no? Situación física en general los jugadores veteranos, que son unos cuantos. Bueno, yo creo que ahora esto permite manejar los partidos que vengan con una cabeza un poquito más fría. Esto lo habla Sergio en clave playoff, lógicamente. Sí, obviamente.
renunciando a esa primera posición y centrándonos un poquito en clave playoff, lo que afirmas es eso, que una vez que tenemos la segunda posición asegurada, quedemos donde quedemos, dentro de que si entramos en playoff, que lógicamente eso se da por hecho, nos da margen, ¿no? De reservar ciertos jugadores, o si no reservar, no exprimir tanto a otros en número, en minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto viene un poco en línea con lo que llevo diciendo ya unas cuantas semanas, en el fondo, que me parece mucho más importante que el equipo recupere un poco sensaciones y tranquilidad precisamente para que cuando lleguen partidos como el de ayer podamos ver ese equipo mucho más maduro que nos deje a todos más tranquilos, que está un poco carrera desesperada para adelante, dejando quién sabe cuántos cadáveres por el camino con Ya estas llevamos unos situaciones. cuantos. Claro, que al final te hacen llegar totalmente derrengado y además con una ansiedad absoluta que nos ha traicionado ya varias veces. Allen, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que si lo que va a suceder es que Hugo va a estar fuera unas cuantas semanas, que a priori parece que es lo que va a suceder, y encima se le añade que Asier tenga que parar también por esos problemas de hombro. Bueno, el fichaje de Nian en este caso, teniendo en cuenta que ha tenido un año sin jugar, se me enquista un poquito porque da la sensación de que le vamos a tener que lanzar con muy poco bagaje a pista o contar con una rotación interior en la que Magriu va a tener que ejercer muchos minutos como 5. Y por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, el calendario que nos viene ahora es bastante complejo porque jugamos en Guipúzcoa ante un GBC que viene bastante lanzado pese a su última derrota contra Menorca, si no recuerdo mal. Y además se muda de pabellón porque no recuerdo el pabellón antiguo en el que ellos jugaron cuando ascendieron en el 2018-2019, pero van a jugar en un pabellón más chiquitito porque van a reformar Iyumbe. Entonces el primer partido que van a jugar en ese pabellón más pequeño va a ser contra nosotros. Entiendo que, bueno, un campo como Iyumbe, que no tenía mucho ambiente porque no iba demasiada gente, ahora se va a convertir en un pabellón en el que más recogido, van a apretar más. En fin, la sensación es que con este partido, con el de Palencia, que es el siguiente en casa, y el de Coruña, el que viene consecutivo fuera antes del parón de selecciones, pues tenemos opciones de que puedan caer derrotas, incluso más de una. Pero como bien dice Sergio, yo creo que hay que priorizar. A día de hoy hay que decir que el ascenso directo está muy complejo porque al menos a día de hoy Coruña no está dando sensaciones de fragilidad. Y, y bueno, yo creo que esta segunda plaza es una gran noticia porque nos permite poder recuperar esos jugadores que tenemos con dudas o con estado físico un poco en cuestión. Y yo creo que si priorizamos eso van a caer algunas derrotas, pero bueno, yo creo que pese a que caigan esas derrotas, hay que seguir siendo competitivos y pese a que se produzcan, yo creo que hay que seguir intentando ganar todos los partidos con los efectivos que se tengan. Y bueno, hay ganas de que pues Nian se vaya poniendo en forma porque le vamos a necesitar, pero ante todo cuidar a los jugadores que tenemos en la plantilla e intentar llegar al final de temporada lo mejor posible. Si pasan estas 3 semanas y logramos pues 2 victorias o 3 victorias, pues yo creo que será una gran noticia porque hablará de que hemos podido competir y de ganar esos partidos incluso aún teniendo los problemas físicos, siempre y cuando no pongamos en riesgo a los jugadores de la plantilla. Dicho esto, luego hablamos del partido de Guipúzcoa, que es el domingo a las 6. Hablábamos el otro día, Manu sacó el nombre de Mannings, hablábamos de buscar un jugador de ese perfil. Es verdad que Mannings es un jugadorazo, un tiro. Desgraciadamente están saliendo publicaciones en Twitter diciendo que se va a Santiago, a Obra. Yo, de una manera eufemística,
bueno, no eufemística, pero de una manera suave voy a decir que eso yo lo considero una pésima noticia Lo es, lo es. para nosotros. Nos vendría, vamos, yo es que no me cuesta pensar en un jugador mejor para lo que estábamos hablando nosotros que necesitábamos. Mm. Sí, yo Mejor creo en el que sentido, a ver, entendedme, mejor en el sentido de un jugador adaptado, un jugador que ha jugado con Tony, un jugador que ha jugado esta liga, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor hay muchísimos jugadores mejores, quiero decirte, bueno, pero me refiero a un jugador que parece que en un contexto ideal para lo que necesitamos, en tanto en cuanto ha jugado con Tony Ten le conoce, ha estado en Madrid, conoce la ciudad, ha jugado Primera FEB, conoce la liga, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Sí, yo creo que, vamos, encaja muy bien en lo que dicen los americanos de que es un two-way player, que es un jugador que puede aportar mucho en ambos lados de la cancha. Quizá es mejor defensor de lo que es ofensivamente, porque yo creo que el año pasado fue el mejor defensor de la competición. Sí, Eh, pero ojo, y, y, perdona, Allen, un segundo, te hago un paréntesis. El otro día estuve investigándole y en las esquinas, de 3 tiene un 45, acabó el año pasado con un Claro, 45% de a eso acierto en quería triple, llegar, ¿eh? que no es solo un jugador que te vaya a aportar mucho a nivel defensivo, sino que luego en ataque es capaz de meter los tiros liberados e incluso vimos algunas situaciones en las que él llegó a postear a sus pares cuando eran aleros un poquito más bajitos. Él está en 1,96, que Pero bueno, muy fuerte. podemos Entonces, pensar que probablemente no es el alero más alto del mundo, pero sí que es un activo muy importante a la hora de emparejarte con el mejor exterior rival. Y es cierto que es una función que han estado haciendo Garino y Giovanetti, lógicamente, pero ya estamos viendo a estas alturas de temporada que Garino está concediendo algunas canastas que igual a principio de temporada no concedía, yo creo que por el exceso de minutos y la carga que lleva a día de hoy. Y al y que a final te ves con Giovanetti, que y que a Giovanetti los árbitros no le respetan como respetan a estos jugadores a la hora de apretar en defensa. así es. Asumámoslo. Y yo creo que te podría dar opciones de, pues eso, de jugar con Giovanetti al 2, de que Garino no tenga que emparejarse 30 minutos con el mejor exterior rival. Y por ese lado yo Es que creo yo que no es... veo, claro, es que yo, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero yo en este supuesto Mannings, claro, es que yo veo un Mannings por supuesto, con Silverio y con Sasu, pero es que veo un Mannings con Pato y veo un Mannings con Lucas. Sí, sí, yo creo que es un jugador muy adaptable. Yo creo que te puede servir en muchos contextos y en muchas configuraciones. Incluso en Fuenlabrada llegó a disputar minutos de cuatro cuando hubo lesiones. Entonces, yo creo que es un jugador que tiene un físico espectacular y que además es muy inteligente a la hora de realizar ayudas es un jugador muy de equipo. Entonces, yo es que veo en cualquiera de los contextos que sería un activo muy útil para el Estu. Y bueno, como parece va a firmar por Obradoiro, no es solo la noticia de que vaya a firmar por un equipo que es rival nuestro por el ascenso, sino que además nosotros perderíamos un jugador que está disponible en el mercado, que nos vendría muy bien, la verdad, sería una pena. Allen, Sí, bueno, al final lo venís diciendo, ¿no? Primero es un especialista defensivo de primerísimo nivel, que en esta liga tiene muchísima importancia, porque al final es una liga dominada muchas veces por estos perfiles súper anotadores, focos ofensivos de enorme gravedad, sobre todo en el 2, que si pensamos en Obradoiro con Barcelo como ejemplo muy claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, al final, Aunque el eh, Jorgensen. claro, en Cremo, Jorgensen, al final muchos de los jugadores más dominantes en ataque en esta liga están un poco partidos por ese perfil y Mannings es un especialista que tirarles a estos jugadores y desde luego hacerles la vida mucho más complicada. Luego, como comenta Allen, además es un jugador que te complementa bastante en ataque, además sin necesitar balón, con lo cual con nosotros encajaría fácil y todo lo que pueda sumar sería bueno.
Y además en la situación en la que está el equipo, ya lo venimos comentando, en el que físicamente hay dudas, hay jugadores que pueden perderse partidos, hay jugadores que necesitan tener un poco de cuidado con las cargas bajo las que les pongamos, pues es un jugador que de repente te trae muchísimas piernas, muchísima energía, que lo comentaba Allen, posicionalmente, aunque a priori sea un 3 relativamente claro por perfil, es un tío con cierta versatilidad, que si necesitas lo puedes meter al 2, si necesitas lo puedes tirar un rato al 4, y creo que por esa parte además es que nos salva muchas papeletas un poco en esta situación en lo inmediato. Sí, perdona, que estaba contestando un WhatsApp, perdona. Perdona. Que sí, mira, hemos ganado, esto es un poco frivolidad, pero lo decía antes de coña, hemos ganado ahora la Copa, nos vino un dinerito ahí en la Copa, pues nada, el presupuesto que tuviéramos, le añadimos ese dinerito y lo ponemos sobre la mesa. Decimos que es un jugador ideal, ¿qué tal? Pero, Allen, el otro día estuvimos hablando, bueno, estuviste hablando tú, no digo yo, bueno, hiciste una búsqueda rápida de jugadores que podrían ser un perfil parecido. No sé si de alguno por encima de otro. A ver, es que encontrar un Bueno, hay uno perfil conocido, ¿no? Hay uno Sí, conocido. hay algunos que han jugado en Primera FEB. Sobre todo buscaba jugadores un poco de un estilo físico al menos similar, que pese a que seguramente sean peores defensores que Mannings, eh, el hecho de añadir un poco de atleticismo al juego exterior, pues yo creo que nos vendría bien. Y bueno, son jugadores que si viniesen a Estudiantes, pues podrían aportar en un rol de 20 minutos un poco lo que creo que podríamos necesitar. Ya digo, son jugadores diferentes y que están en diferentes situaciones, muchos con contrato, ¿no? En otros equipos, cosa que dificulta un poco el asunto, pero bueno. Sí, a ver, estamos Echando un un ojo, poquito. sí, Abrimos un poquito sección, hemos venido a jugar, que luego la gente no piense sí. que... Sí, yo creo Dime, que un perdona. poco en un contexto similar a Mannings, y yo creo que la gente le recordará, Lionel Cuadio, que Ujú. jugó en Morón, hizo bastante buena temporada en Morón. Es un jugador bueno, es un poquito más bajo que Mannings, mide 1,92. Está jugando en segunda división francesa, Francesa. promediando 8,9 puntos, 3,8 rebotes, 1,7 asistencias y en robos de balón 2,2. O sea que, bueno, yo creo que Cuadio es un jugador más ofensivo, digamos, o con un perfil más ofensivo que Mannings, Eso pero te iba sí a que decir, es digo, cierto que Cuadio es quizá más ofensivo, ¿no? sí, pero es un perfil que tiene un físico bastante imponente y que yo creo que podría darnos un poquito ahí. Y viniendo en un rol quizá de buen defensor, porque bueno, sin ser un defensor excelso, sí que es un tío muy atlético, y que Ujú. además está promediando 2 robos de balón, pues es un jugador que puede aportar un poquito ahí. Yo creo que sería un perfil interesante. Tampoco es que esté teniendo una temporada sobresaliente, está jugando en Orleans, entonces bueno, igual sería un jugador al que quizá podríamos tantear. Hay que decir, obviamente, que robar muchos balones no quiere decir que seas un gran defensor. Ahí tenemos a Luka Doncic en la NBA robando un montón de balones. Y bueno, yo creo que podemos decir que no es el mejor defensor del universo. Otros perfiles que estuve mirando, aunque bueno, yo creo que Cuadio tiene un nivel atlético bastante más alto a los otros que voy a mencionar, pero un jugador que jugó también en Primera FEB en Ourense y que conoce la categoría, lleva 3 temporadas seguidas en la segunda división francesa y actualmente creo que está sin equipo, y que no ha jugado en ningún equipo esta temporada. No sé si se habrá Este es un retirado, no jugadorazo, tengo... ¿eh? Bueno, este es Este es un Son Willett. jugadorazo. Sí, Son sí. Willett. Este No es sé un si le jugadorazo. recordáis con Ourense. Era un jugador que también era principalmente un anotador. De hecho, en Ourense promedió 11,1 puntos, 7,7 rebotes. Casi 8 Eh, rebotes desde el 3, ¿eh? sí, y bueno, robaba un balón por partido. Era un alero físico con puntos.
Yo creo que es un perfil también diferente a Mannings y a Quadio, porque bueno, este era principalmente un anotador, pero que tenía un gran físico también. Igual era un jugador que podemos mirar, y este al menos que yo haya investigado o que yo haya visto está sin equipo actualmente. No sé Sean si habrá Willett sí, firmado estuvo en Toulon el año pasado en Francia, pero en segunda, pero no sé este año dónde está, este la año. En verdad. principio, que yo sepa, no tiene equipo, entonces igual sería una posibilidad a poder explorar. Y A mí bueno, me parece un luego jugadorazo, Sean Willett, sí, que ojo, hizo ojo, que es un jugador bastante buena que temporada en Ourense. poner la Y estadística y luego, poner asterisco a Sean Willett, bueno, este ya sería prácticamente imposible, porque es lo que hay. Pero bueno, todo sería explorarlo. Hablo de Gerald Simmons, un Pero es más, scout este bastante también es bueno. más ofensivo, ¿no? Sí, este sería principalmente un anotador, digamos. Este jugó en Alicante, promediando 15 puntos por partido. De Más hecho, en la bajito, ¿no? Este, 21-22. más dos que... Sí, este sería un 2, pero bueno, he intentado buscar perfiles bastante Sí, sí, físicos. no, sí, sí. Ha jugado después de jugar en Alicante en primera griega, en primera checa, primera alemana, 2 temporadas. Luego ha jugado también en primera turca. Y a día de hoy está en segunda división turca, en el Balıkesir, que no me salía. Pero bueno, está promediando 19,7 puntos por partido. Y bueno, yo creo que sería un fichaje muy complicado porque en Turquía suelen pagar buenos salarios. Pero bueno, hablando de jugadores físicos y demás, podría ser un perfil interesante. Y luego, bueno, estuve trasteando un poquito también en G-League. De nuevo, digo que promediar muchos robos no quiere decir que seas un buen defensor, pero estuve mirando vídeo y demás, y bueno, hay 2 jugadores que me llamaron un poquito la atención. Porque suelen jugar muchos minutos, pero son sobre todo con un rol de defensores en los quintetos en los que juegan ahí, el famoso 3&D, ¿no? Digamos. Hay uno que se llama Demoy Hodge, que está siendo uno de los principales ladrones de la G-League. Jugó en primera griega la temporada 24-25 y promedió 6,3 puntos, 1,8 rebotes y una asistencia. Este año en G-League está promediando 2,6 robos por partido, y el año pasado hizo 1,4 robos por partido en el Aris. Entonces es un jugador que es un perfil interesante a nivel defensivo. Y el otro sería Justin Minaya, que es otro jugador que está por encima de los 2 robos por partido. Ambos están pues eso, en el 1,93, 1,94, 1,95. Y yo creo que serían 2 perfiles un poco más, bueno, de un perfil menos, digamos, prominente respecto a Gerald Simmons, digamos, pero que son 2 jugadores que en la G-League están aportando en el apartado defensivo. Sí, Dime, Minaya, yo no sé si es el típico jugador que va a querer salir ahora hacia Europa. Al final lleva unos cuantos años ya en G-Leagues con muy poquitos minutitos a veces en algún asociado de NBA. A mí me parece interesante, además pasaporte dominicano. Es decir, que es un jugador que probablemente se adaptaría más fácil que el americano medio, pero no sé si es un jugador que va a querer venirse a una segunda división europea. yo voy a proponer, bueno, vamos a poner asterisco a este, vamos a poner asterisco a Sean Wilson, digo, joder, Sean Willett. Willett, y vamos a poner asterisco también al primero, que se me ha olvidado ahora, el que estuvo en... Oh, Quadio. Quadio. Aunque es verdad que Quadio yo creo que es más ofensivo que defensivo. Yo a Quadio le quito el asterisco. Le vamos a poner a Willett y a Minaya. Y yo voy a añadir uno que si decidís vosotros si le ponéis asterisco o no, que tiene sus pros y sus contras para venir. No digo como jugador para venir solo pros. Digo pros y contras porque está con equipo y no sé si va a ser fácil sacarlo de allí. Y es Thomas Brople, que está en Rumanía, está en... Claro, decir, está en Oradea. Y bueno, en Oradea no está en uno de los grandes, ¿no? No está en Dinamo de Bucarest, ni en Rapid, ni en Steaua, ni en el Galati. Bueno, el Galati este año lleva 0-14. Pero bueno, pero es que Oradea va líder con 13-1. Esas son las contras. Es que Oradea va líder de la Liga Romana Muy con 13-1. difícil, Va porque imposible, pero bueno.
Además, sabiendo un poco cómo suele funcionar la estructura salarial de esos equipos, igual Brock les está Sí, llevando el 60% del pero bruto ahí es salarial donde. de... Ahí no te sé yo decir, ¿eh? Porque. A ver si te puedo quitar esto. Porque no es la estrella, ¿eh? Quiero decirte, está Calif Young, está Christopher Richard, que está con 17 puntos por partido. Emmanuel Nezquesi, que está con 14.6 rebotes. No sé si es el top de los que tienen, ¿eh? Acuérdate que hablamos de Calif Young en verano, era uno de los Sí, pivots de Calif Young hablamos, sí, sí. Es uno de los pivots que nosotros hablamos. No sé, ¿eh? Es un equipo que tiene mucho americano, supongo que con pasaporte nacionalizado. Y voy a buscar la web, porque lo estoy buscando en otra página que no es la web, y a lo mejor. Perdón. Bueno, si os digo que me he equivocado en el nombre. Bueno, Eh, está Brople en un 52,7% en triples. no, está Vamos, tremendo. Pues está tremendo, por eso te digo. O sea, está tremendo. lo digo porque es un jugador que cumple este año 35, o sea, actualmente tiene 34 años, pero que sigue, parece que está en un buen estado físico. A ver si veo la plantilla. Hora de squad. Mira, está Está Calif ahí Young, Christopher está Richard, que lleva Christopher Richard, ¿ves? 700.000 años en Turquía. Sí, sí. Van Yasai. Sajid Pritchett, por eso te digo, Lotti, Jason Lotti, aparte de Thomas Brock. Entonces, yo no sé si es el. Es verdad que es un jugador veterano, Brople, pero yo no sé si es el mejor pagado de los que tienen allí, ¿eh? Porque tienen Hay que varios. decir, hay que, decir que, que el segundo máximo anotador de la liga rumana a día de hoy es Gian Clavel, con 22,7 puntos por partido. Ujú. Aquí que estoy echando un ojo yo al asunto. Mira, nacidos en Estados Unidos tienen 1, 2, 3, 4 y un canadiense. O sea, 5 americanos en la plantilla. Por eso te digo que yo no sé si todo el presupuesto va a él. Pero bueno, Calif Young, está, que hablamos del sí. Bueno, yo por tirarlo, pues digo, pues Thomas Brople, a lo mejor se quiere venir aquí a jugar unos playoffs. Pero es verdad que, bueno, no sé si sigue Oradea en Eurocup, ha jugado Eurocup, el año que viene probablemente juegue también Eurocup porque va primero muy destacado en la liga rumana, y estará ganando dinerito allí, sí. Sí, mi sensación es que si Brople quisiera jugar en España, no estaría jugando en Rumanía. Bien, con eso ya lo ha dicho todo, Sergio. Bueno, pues hemos dado repasito de todo. Antes de terminar, tenemos que hablar de Petinian, que ha venido. Ha venido Petinian, es un jugador que aquí el otro día hablamos de él, un clásico, pocas sorpresas, ¿no? No parece que nos vaya a sorprender el rendimiento de Petinian, siempre y cuando recordemos, porque las cosas hay que decirlas con su nombre y ponerlas en un jugador que se tiene que poner en forma, porque es un jugador que lleva mucho tiempo parado, ¿no? Pero es un jugador que nos va a aportar pues solidez, pick and roll, defensa y rebote. Sí, claro, a ver, un poco en un vacío, digamos, sin circunstancias alrededor, pues yo creo que no parece un mal fichaje para un buen equipo de la liga. Al final es también un jugador con un perfil muy claro, ¿no? Un poco en línea de lo que se buscó a principio de temporada con Braima. Un tío que pueda finalizar atlético en el aro y que intimida. Y esas dos cosas las ha hecho. Además, bueno, es cupo que, aunque no sea una necesidad particularmente importante ahora para nosotros, siempre tiene su valor. Bueno, en un vacío no es un mal fichaje. Ahora, sacándolo del vacío, tenemos primero la parte de su estado físico, eso, que parece que todavía queda algo de tiempo de puesta a punto para que le podamos ver, y hay que ver un poco cómo encaja eso con el resto de tiempos de las posibles lesiones y en general del equipo. Y por otra parte,
habría que ver cómo puede afectar eso a pues, otro tipo de incorporaciones para el equipo. El nombre no está mal, pero tenemos que ver un poco qué pasa en las siguientes semanas, ver quién está, quién no, si él está, si todavía no. Y ahí se podrá hacer una valoración un poco más real de lo que pueda ser su fichaje. Bueno, pues vamos a ver. Allen, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, yo de primeras fui muy crítico en redes sociales con el fichaje, porque, bueno, lógicamente yo creo que nos faltaba un poquito de contexto. Ya sabemos bueno, que a nivel de lesiones no, el club no es el equipo más transparente del mundo, porque, pues, bueno, por Pero motivos yo que ya hemos ahí he de comentado. decirte una cosa, Allen, lo digo porque este tema sale muchas veces, no aquí, sino en conversaciones y tal. Y alguna vez lo he hablado con gente, con gente del cuerpo técnico, con gente del club, me refiero del equipo y tal. Y es que es un tema de mucho debate, porque yo también tenía esa sensación de decir, joder, pues ¿por qué no se cuenta cuando un jugador está bien, está mal, tal, no sé qué? Y un día hablando con un cuerpo técnico, o sea, con un entrenador, me decía, hombre, es que si la competición nos permite ser ambiguos con respecto a tal, no vamos a dar informaciones, no vamos a dar nuestras cartas a los contrarios. Yo no voy a decir si un jugador va a estar un mes o 2 meses o mes y medio, porque los otros tienen que preparar el partido y no quiero que sepan si ese jugador va a estar o no va a estar. Sí, Eh, sí. Sí, entonces, yo por ese lado lo entiendo perfectamente. La cuestión es que luego, pues bueno, lo digo subes, porque por lo visto en ACB son más sí, tienes rigurosos que con respecto a decir, eso. Exacto, y tienes que tal, pero en esta competición, en la FEB no te lo exigen. Entonces, casi todos los equipos son bastante laxos con respecto a eso por no querer dar información clara y a los contrarios sobre qué jugadores va a estar disponibles y qué jugadores no. sí, sí, así es. Sí, yo creo que es un argumento entendible, pero también tú tienes una afición detrás del equipo que hay veces que necesitas saber las cosas. Entonces, puede que no quieras dar pistas a tus rivales, pero sí puedes decir que X jugador está teniendo problemas físicos. Y eso no quiere decir que tu rival sepa si le vas a poner o no en determinado partido. Pero bueno, por Bueno, pues a lo realizar mejor le un puede pequeño achuchar un poquito resumen. más, le puede apretar un poco más, menos. Bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, la cuestión es que yo creo que Nian, en relación con lo que comentamos en los programas de anteriores semanas, si en un mundo ideal en el que Lotana, Asier y Hugo estén en un buen estado físico, yo es un jugador que personalmente no ficharía. Y no lo haría por las cosas que hemos ido comentando. Yo creo que salió prima de la plantilla, se recuperó Hugo de su lesión y empezó a jugar minutos, lo hizo bien. Asier también ha tenido buenos minutos en más de un partido. Entonces, si no traes a un jugador diferencial en la posición de 5, como en mi opinión Nian no lo es, entonces yo creo que es un fichaje que, como decía, en un mundo ideal en el que tus 3 pivots estén en un buen estado físico, pues es un fichaje que no acometería. Entonces, porque creo que no es un jugador diferencial. A partir de ahí, si me dices que Hugo está teniendo problemas en la rodilla, si me dices que Asier está teniendo problemas en un hombro y que alguno de ellos va a estar unas semanas fuera, yo creo que es un jugador que, de nuevo, Niang en un buen estado físico, es un complemento bastante bueno para las cosas que nos faltan en la plantilla, que es intimidación, juego pick and roll, juego por encima del aro. Y aquí quería soltar un dato que tenían mirado y es que Niang lleva 5 temporadas promediando más de un tapón, 5 temporadas seguidas. Entonces yo creo que es un jugador que va a aportar ahí y que en ese contexto en el que tienes problemas físicos en los interiores es un buen fichaje. Lo malo, pues que va a llevar tiempo. Vamos a tener que darle tiempo para que se pueda poner a tono. Yo creo. Y sí, No, no, dime. perdona, termina, no, que pensé que habías No, terminado, iba a perdona. decir que bueno, que igual si Asier y Hugo los dos juntos van a estar un tiempo fuera, quizá es un tiempo que no tengamos, porque tampoco creo que sería una muy buena idea
sobrecargar a Lotana en Wogo con muchísimos minutos, sobre todo también teniendo en cuenta que él tiene muy a menudo, muchos problemas de faltas. Entonces, igual vamos a tener que poner en pista a Nian muy pronto y no sé si eso va a ser contraproducente. Me da que vamos a ver muchos minutos a McGrew jugando de 5. Pero bueno, al final lo que comentábamos antes, yo creo que hay que cuidar a los jugadores de la plantilla e intentar soliviantar los problemas físicos que estamos teniendo, porque si no vamos a llegar a final de temporada en peores circunstancias de las que estamos ahora. Yo, es verdad, a ver, sospechoso no soy porque justo, además, en el programa anterior hablé de que no fichaba, no hubiera fichado y que no creía necesario fichar un interior, ni por Hugo ni por Asier. ¿Qué ocurre? Cuando Valen está hablando de contexto, habla de que, bueno, pues de que nos enteramos que Hugo pues lleva mucho tiempo jugando con dolor, jugando con problemas, jugando con molestias en la rodilla, no está ni al 100% ni de lejos. Y si a esto acrecientas ahora pues la mala suerte que ha pasado en el partido de Palencia, pues más así. Pero bueno, el fichaje al final el club lo hace porque se valora con Hugo y con todo el mundo y con él mismo y entre todos por la situación de Hugo que tiene, y bueno, pues lleva a la conclusión de que probablemente no va a poder rendir no va a poder estar al 100% todos los partidos, todos los entrenamientos, y a lo mejor incluso se puede valorar el parar un tiempo, el tal y cual. Antes de lo que pasaba en Palencia, estoy diciendo. Entonces, por eso llega la esta de Petinian, que sin saber toda esa información, pues es verdad que puede sorprender de primeras. Y yo, es verdad que aquí dije que pues lo que dice Ale, ¿no? Que con todas en las condiciones, pues no hubiera fichado a un 5, pero bueno. Allen lo dijo claramente el otro día, que prefería a lo mejor apostar por Lebeque, que lleva mucho tiempo Allen aquí hablando de Lebeque, o de un jugador un poquito distinto, ¿no? Arriesgarse en un jugador que pueda ser algo distinto. Pero bueno, Petinian yo creo que es un jugador solvente, yo creo que es un jugador que si coge la forma nos va a aportar y nos va a ayudar, sobre todo solidez, intensidad, y yo creo que nos va a ayudar. Vamos a ver pues eso, si no, lo que dice Allen, ¿no? Si no tiene que jugar demasiado pronto por estas circunstancias, esperaremos estos días. La verdad es que hoy es lunes, no sabemos qué ha pasado con lo del hombro de Asier, no sabemos nada. Entonces, vamos a esperar si las bajas ahí dentro son 2 o es una. Por cierto, no hemos hablado. Hemos hablado de lo del exterior, de tal, de no sé qué. Goran Filipovic, 0 minutos en la final. Y poquitos contra Ourense. Y poquitos contra Ourense en un partido ganado. Yo, sinceramente, no es por lo de Mannings, pero es que para tener a un jugador como Goran Filipovic jugando 0 minutos, pues yo, sí, sinceramente, me iba por un jugador que nos aportara físico e intensidad y fuera. Lo digo claramente, lo dije el otro día y lo digo ahora. En cualquier caso, Allen, algo nos has puesto por ahí. No sé si que te han llegado pajaritos o voces o algo. No. De momento no. No, de momento no. Vale, pues nada, no ha llegado nada. No ha llegado nada. Pues nada, no vendrán pajarillos y vendrán voces más adelante. Vas a ver qué pasa. Más adelante y veremos a ver qué pasa. Yo ya lo he dicho aquí. Yo cogía lo que nos dejara Hacienda del premio de la final de la Copa y lo invertía ahí en ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, más allá de la coña y de todo eso, próximo partido contra Guipúzcoa el domingo 1 de febrero a las 6 de la tarde. En el Polideportivo Josean Gasca. Joder, que no me salía el nombre antes. Lo acabo de mirar. Polideportivo Josean Gasca, Guipúzcoa. Que no sé si es donde juega IDK, ¿puede ser? Voy a mirar. Voy a mirar rápidamente os lo miro y os lo digo. Resultados, vamos a la siguiente jornada, que es la 19. Ah, no, porque IDK juega fuera de casa, pero juega contra nosotros, que ya lo hemos dicho antes. El siguiente igual en la juega... página web aparece. Exacto, es donde juega IDK.
Yo he estado en ese pabellón. Yo estuve en ese pabellón en un partido IDK Canoe hace muchísimos años. Qué friki soy. Me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta que he dicho que estuve en ese pabellón en un IDK Canoe de Liga Femenina 2, además. Ya ves. Así os lo digo. Un partido en el que estaba Laura Quevedo, por cierto, que no jugó ni un minuto ese partido. La pobriña mía. Muy jovencita. Es un pabellón que no tiene casi fondos. De hecho, hay un fondo que no lo tiene, que es pared. Pero luego tiene 2 gradas laterales. Bueno, no es una bombonera, ¿eh? 2000 y pico personas creo que tiene de Sí, capacidad. no es o sea, no es un pabellón. Ya, que no está muy sobre la Sí, pista. no, están bastante tal, las 2 laterales. Yo creo que en este lado no hay. Hay en un lado que no hay seguro, que es donde están los vestuarios y tal, y en el otro lado no me acuerdo si tiene grada, ¿no? ¿Sabes a qué me recuerda un poco el de Getafe? Ujú. El grande de Getafe. Es Ujú. parecido. Parecido los que habéis estado en el Getafe, ese, ¿cómo se llama? No es el Felipe Reyes, el otro. Felipe Reyes es el pequeñito, el grande no me acuerdo cómo Sí, se llama. sí, no recuerdo el nombre ahora, pero sí. No recuerdo cómo se llama, pero pues me recuerda mucho ese pabellón al de Getafe. Pero bueno, pues nada, ¿queréis decir alguna cosa? Bueno, que Poirier se ha desvinculado de Melilla. Así es. Ojo Fuenlabrada. Bueno, a ver, perdón. Por motivos personales, al parecer. Fuera, o sea, no hay nada de información en esto que digo, ¿eh? Digo ojo Fuenlabrada porque sé que, bueno, de hecho, Poirier vino a Estudiantes cuando estaba Iñaki. Y se conocen. Se conocen, yo sé que Poirier tiene tiene relación con Iñaki y tal, y ahora que se ha desvinculado, digo, ojo que tal, pero vamos, cero información, lo lanzo así porque se ha quedado libre, Poirier, se ha quedado libre, que a mí me parece un jugador que si tuviera la cabecita un poquito mejor, ojo, Ojo, yo no sé voy a mirar los puntos, o sea, los puntos, macho, ¿cómo estoy yo? Las estadísticas que llevaba este año con un Melilla que va. Pues 12 puntos y 7 rebotes, más o menos. Bueno, pues ojo. Te lo confirmo ahora mismo, vamos. 11 puntos y medio Y y 7 7,3 rebotes. rebotes. Sí. Con Bueno, un 48% en triples. Ojo. sí, un jugador que es verdad que tiene la cabeza como la tiene, que a veces pues tiene bastantes. Un jugador que en esta liga es un jugador fuerte, potente, que rebotea mucho, no es mal defensor. A mí me parece un jugador interesante. Es verdad que aquí ya le sufrimos que tenía, bueno, pues estas cosas que tiene él, que le cuesta a veces centrarse un poquito, pero ojo, a mí no me parece mal jugador, Pari. Es verdad bueno, que estos números son en Melilla, bueno, que va como va, quiero decirte, Sí, porque sí. va como va, Muy bien, pero ¿no? bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues eso, Melilla a cambio ha fichado al jugador danés este interior que estuvo hace muchos años también en Primera Fe. No, estuvo en Manresa. Sí. Ahora, ¿Cuál? Perdona. Jonas Que no- Zahore. Eso, Jonas Tajore, que no me salía el nombre. Un jugador interesante, ¿no? 34 años ya. Ya mayor, pero bueno, un jugador interesante. Algo tiene que hacer Melilla porque es que si no se va para abajo. Así que nada, vamos a terminar. No sé si tenéis algo más que añadir o que decir. Y terminamos diciendo el resultado y un poquito los Bueno, mejores del partido del EVA, que que ganó el ganaron EVA 87-81, si no recuerdo mal, o sí, 86-81. 86 y 81 86-81. a Tenerife, a Inmobiliaria Galvez Santa de Santa Cruz de Tenerife. Los mejores, pues Miguel Sola con 10.5 rebotes y 6 asistencias, partidazo de Pedro Robles, 24.5 rebotes. También muy bien Felipe Díaz con 13 puntos, Andrés Salmón 8-11. Y canasta para ganar. Y canasta para ganar de Felipe. Y nada, jugó Shilp, no sé cómo se dice, pero Shilp, que alguna vez hemos hablado aquí Había de él, tenido un muy buen partido el día anterior. Ya empieza a aparecer con los juniors, ¿no? asiduidad. Y nada, y de los tenerfeños, el mejor Herrero, que como anécdota diremos, 28.5 rebotes, que es compañero de Iván Aurrecochea en el 3x3.
Y nada, pues eso, pequeña anécdota. Pues nada, somos campeones de Copa. Próximo partido domingo a las 6 contra Guipúzcoa y del femenino el sábado a las 6 contra 7:30, perdón, el sábado a las 7:30 en Casa de Magariños contra IDK. Chicos, ¿alguna cosita que queráis decir o algo? Nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los Está todo fichajes, hecho. vamos a ver qué pasa con Mannings, vamos a ver qué pasa con todo eso. Ya veremos. La gente dice que está hecho con Obradoiro, no sabemos nada. A ver si nosotros fichamos, no fichamos, qué ocurre con el hombro de Asier, qué ocurre con la rodilla de Hugo y qué ocurre con todo lo que va a pasar, que, ojo, que queda muchísimo por ganar, por jugar. Que es verdad que Coruña, yo estoy de acuerdo con vosotros, va súper sólido, pero tiene que ganar 17 partidos, o por lo menos 15. Y que ganar 15 de 17 partidos no es fácil para nadie. Ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, pues hacerlo 2 veces es más difícil todavía. Por eso, si no lo hubiera hecho te diría, vale, pero hacerlo 2 veces es más difícil todavía. Hay que ser optimistas, hombre. Mira, os voy a contar un chiste sobre optimismo. Es una chica que dice, joder, mi novio dice que soy muy optimista. Bueno, todavía no es mi novia. Hace mucha gracia ese chiste. No sé por qué. No está mal, no está mal. Me hace mucha gracia. Volvemos la semana que viene. ¿Queréis decir algo? Nada, ¿no? Despedimos. Yo creo que difícil superar Está la todo sección. Es difícil, ¿no? Volvemos la semana que viene. Lo que os digo siempre, hace un frío que pela. Abrigaros, mantita a casa, abracitos, mimos. No ahorréis un te quiero, no ahorréis un beso, no ahorréis un abracito, que ahora mismo es lo que mejor sienta para el cuerpo. Un poquito de amor físico. Y nada, que eso, que no os vengáis muy arriba, que hemos ganado la Copa. Está muy bien ganar. Ganar está muy bien, pero no se os olvide que mucho mejor que ganar es ser del Estudiantes. Adiós. Ahora cierro, no os vayáis, que es que me toca a mí y se me da fatal. Venga, adiós.